Comenzar con la sesión. Con José Antonio comenzaron a ver bueno, más o menos como las ideas del teorema de Cauchy, ¿no? Que es como una de las grandes ideas de este curso. Yo diría que incluso más. Yo creo que sí es uno de los teoremas más importantes que se ve en la carrera. Y la importancia de él, además, digamos, de las consecuencias que tiene, es por la aparente inocencia que tiene el teorema, ¿no? Dice, por algunas, con algunas condiciones suficientes para la función f que está definida en un subconjunto de C, algunas hipótesis que tampoco deberían de sorprender tanto, y la conclusión que parece como tan inocente, ¿no? Que es la integral alrededor de una trayectoria cerrada nos va a dar cero. Ese teorema, que incluso la conclusión así como que parece demasiado inocente, ¿no? Pues encierra justamente la gran importancia del teorema en cuanto a las posibilidades de aplicaciones que tiene. Con detalle las iremos viendo en lo siguiente, pero al menos en esta parte lo que hemos estado haciendo es dar como unas versiones preliminares. Más o menos Hamas ya les dio como la metodología que sigue la mayoría de los libros, ¿no? Que es ir presentando la misma conclusión del teorema de Cauchy, pero ir modificando, ir tratando de a veces pedir menos cosas en cuanto a la función f para obtener la misma conclusión. Y entonces con Hama, por ejemplo, probaron esta versión, ¿no? Que usualmente en los libros se les suele conocer como lema de Gursat, que dice que si toman un subconjunto abierto A del plano complejo, toman f una función definida de A en los complejos analítica, y toman un rectángulo cerrado que esté contenido en A, entonces, ¿verdad? La integral sobre ¿cómo se llama? Sobre la frontera del rectángulo de la función f es igual a 0, ¿verdad? Creo que incluso por ahí hay una versión previa, ¿no? Que también te pide que si la función, por ejemplo, es de clase C1, es decir, de clase C1 en el sentido usual, ¿no? Que pedimos, es decir, que sea una derivada diferenciable cuya derivada es analítica, ¿no? Entonces, por ahí utilizan Green, etcétera, y también tienen esa conclusión. Con Hama vieron esta primera versión que no necesita ya una hipótesis como que sea de clase C1 y sobre todo que no use teoremas, digamos, referenciales a cálculo 3, ¿no? Que bueno, a veces se vuelve, cálculo 4, que a veces se vuelve imposible, pero bueno, al menos nota la distinción en los conceptos de la teoría, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es pues ir haciendo más o menos lo mismo, es decir, ir quitándole hipótesis a nuestros teoremas, de tal forma que obtengamos una versión equivalente, ¿no? A todos estos lemas o teoremas que digamos apuntan hacia Cauchy, pero como no van a ser exactamente lo que nosotros vamos a considerar Cauchy, de momento le vamos a llamar a todos estos como lema de Gursat, ¿no? Entonces, bueno, la primera versión que vamos a demostrar es la siguiente, que si nosotros tenemos, ¿no? Un punto Z0 fijo en el plano complejo y tomamos A un subconjunto abierto del plano complejo, cuando consideramos una función definida de A menos el punto Z0, desde luego entonces aquí estoy considerando, ¿verdad? Que este Z0 sea además, ¿cómo se llama? Un punto en el conjunto A, ¿no? Entonces, si consideramos la función f definida de A menos el punto Z0, y entonces aquí, mejor vamos a corregir esta parte de aquí, y vamos a ponerle que en efecto, Z0 sea un punto en el conjunto A, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que en efecto Z0 sea un punto en el conjunto A. ¿Ok? Entonces si nosotros pedimos que la función sea a ver. Ajá, sea una función definida en A menos Z0 y tomamos R, un rectángulo cerrado contenido en el subconjunto A. Entonces si pedimos que la función sea continua en A, se va a tener que la integral sobre la frontera del rectángulo R, ¿no? De la función f va a seguir siendo 0. ¿Ok, muchachos?
Entonces, aquí en realidad, entonces vamos a, para, digamos, ya enunciar las cosas como deben ser enunciadas, vamos a pedir que Z0, ¿no? Que sí sea un conjunto aquí, pero que entonces R sea un rectángulo cerrado que contiene al punto A, ¿sale? Entonces aquí le vamos a poner eso precisamente. Disculpen, aquí quizás sí debía ser la precisión, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner así. Que contiene A. Que contiene a Z0, ¿no? Y que esté contenida en y que esté contenido, perdón, en el conjunto A, ¿sale? Entonces esto de aquí lo podemos ya dejar así. Entonces vamos a probar esta formulación de el lema de Bursat, ¿ok? Entonces digamos la situación que tenemos es la siguiente. Tenemos desde luego nuestro conjunto abierto A. Entonces permítanme dibujarlo de esta forma. Tenemos aquí nuestro subconjunto abierto A, ¿no? ¿Ok? Y dentro de ese A tenemos el rectángulo que estamos haciendo referencia. Es decir, tenemos aquí un rectángulo R cerrado. ¿Ok? Entonces, a ver, este de aquí va a ser nuestro conjunto A. Y este de aquí va a ser nuestro rectángulo R. ¿Ok? Entonces, fíjense que respecto al punto Z0, como está contenido en el rectángulo R, pues tenemos, digamos, como uno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el punto Z0 puede estar contenido en el interior del rectángulo R, puede ser que también esté en la frontera del rectángulo R y puede ser desde luego que también al estar en la frontera R, al estar en la frontera del rectángulo R, coincida con uno de los vértices. ¿Están de acuerdo? Entonces, digamos, tenemos como esos tres posibles casos. Por cierto, ayer estuve revisando libros y dicen, en realidad no sé cuál sea la justificación propia de eso, yo creo que es más bien una cosa del autor y menos lo que decía el libro tal cual. Dicen que la versión moderna de presentar estos teoremas es presentarlos en un triángulo, o sea que todo esto en realidad se debe de presentar como en triángulos, subconjuntos del plano complejo que sean triángulos. En realidad dice que esa es la versión moderna, yo no le veo nada de moderno, yo creo que nada más lo único que utiliza es que, pues desde luego si uno tiene un triángulo, ¿no? Pues los puedes completar siempre a un rectángulo, ¿no? Ya saben cómo, pues siempre lo podemos hacer así, ¿no? Y entonces lo aplicas a este y a este, ¿no? Los teoremas. Pero bueno, es usual, lo que sí quiero aprovechar para todo esto, es usual que en realidad la mayoría de los libros empiecen con cosas sobre rectángulos y en algún momento las cambien después a bolas, ¿no? Y ya después sí se tomen conjuntos, digamos, cualesquiera, donde ahora las trayectorias sean cualesquiera trayectorias cerradas, ¿sale? Entonces todo esto, hasta donde yo revisé, digamos, la bibliografía más común de estos cursos, siempre lo hacen con rectángulos. Entonces vamos a seguir con esa idea, ¿sale? Entonces vamos a tomar este rectángulo y precisamente vamos a diferenciar todos esos casos que les comentaba, ¿ok? Entonces vamos a tomar la demostración de este teorema. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a tomar el caso 1, que sea cuando el punto Z0 está en el interior del rectángulo, ¿sale? Entonces, a ver, caso 1. ¿Ok? Vamos a suponer que el punto Z0 está en el interior del rectángulo. Es decir, está en el interior de R. ¿Ok? Y entonces, en este caso, pues tenemos que probar que la integral es 0. Desde luego, una forma para probar que esta integral es 0 es probar que su módulo es 0, ¿verdad? Esto pasa así, solo si el módulo de la integral, ¿no? Esto pasa así, solo si el módulo de la integral, pues es 0, ¿verdad? Es 0. Y para hacer esta prueba, es decir, para probar que ese módulo en efecto es 0,
pues lo que vamos a ver es que este módulo está acotado por epsilon, está acotado superiormente por epsilon para cualquier epsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces eso es más o menos la idea de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a probar que, bueno, en cualquiera de los tres casos es lo que vamos a probar, ¿sale? Entonces antes de escribir esto, permítanme mejor de una vez escribir eso. Entonces lo que necesitamos demostrar, nuestro por demostrar va a ser lo siguiente. Por demostrar, ¿no? Que para toda epsilon mayor que 0, el módulo de esta integral sobre la frontera de R de la función f de z diferencial de z, este módulo desde luego es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces ahora sí, hacemos la distinción entre los casos. Vamos a suponer primero en el caso 1 que el punto z0 está en el interior del rectángulo. ¿Ok? Es decir, tenemos una situación de este estilo. Vamos a suponer que z0 es un punto así. ¿Ok? Entonces no sé si lo recuerdan, pero con Hama comenzaron a hacer un argumento del siguiente estilo. Ese rectángulo que ustedes tienen ahí lo dividían, ¿verdad? Lo pueden dividir de una forma tal que pues les ayude a obtener consecuencias que los lleve a la conclusión del teorema. En este caso, como esta versión del lema de Bursat va a ser una consecuencia de lo que probó Hama, es decir, que si tenemos una función analítica, ¿no?, en un conjunto abierto, entonces, bueno, y tenemos un rectángulo cerrado contenido en A, entonces la integral sobre la frontera de ese rectángulo va a ser igual a 0. Fíjense que en ese sentido lo que vamos a hacer es dividir este rectángulo de tal forma que obtengamos subrectángulos que sean donde la función sea analítica, es decir, donde la función restringida a esos subrectángulos sea analítica. Y en ese sentido, fíjense que podemos hacer esto. Podemos encerrar este punto z0, ¿verdad? Lo podemos encerrar en un rectángulo, ¿no? Y eso lo que nos va a hacer es obtener otros rectángulos de forma que la función ahí sí sea analítica. Haber dicho de forma precisa lo que estoy diciendo es esto. Entonces vamos a suponer que subdividimos este rectángulo en un rectángulo que contenga el punto z0, ¿okay?, y extendiendo los lados de este rectángulo hasta toparnos con los lados del rectángulo R, pues desde luego que podemos entonces obtener otros rectángulos en donde la función sí va a ser analítica, ¿verdad? Es decir, estos rectángulos que se van a obtener así, en todos los rectángulos donde el punto z0 no esté contenido, en todos ellos la función f va a ser analítica y por lo tanto se va a valer el lema de Bursat. ¿Están de acuerdo? Entonces hacemos este procedimiento. Desde luego, si estamos suponiendo la frontera del rectángulo R parametrizada por alguna trayectoria que esté orientada en sentido positivo, es decir, así, ¿verdad? Pues entonces podemos hacer exactamente lo mismo para los subrectángulos, es decir, llamarlos, digamos, de la siguiente forma. Vamos a llamar a este como, pues como es con respecto a Z0, vamos a llamarlo R0. Y vamos a suponer que este está orientado positivamente, es decir, que vamos hacia acá, ¿verdad? Y entonces todos los otros, por ejemplo, este de aquí, R1, este de aquí que le vamos a llamar R2, este de aquí que le vamos a llamar R3, R4, R5, R6, R7 y R8, ¿verdad? Todos ellos los podemos orientar de la misma forma, es decir, de tal forma que la frontera esté orientada de forma positiva, así, ¿verdad? Así y, bueno, así, ¿sale? Entonces, orientados de tal forma que, en efecto, su frontera esté parametrizada por una trayectoria, ¿no?
orientada de forma positiva. Entonces, bueno, vamos a subdividir esos subrectángulos y, ¿verdad? Por el lema de Gursat, lo que les decía, la versión de Hama. Entonces, la integral sobre la frontera de cada uno de estos subrectángulos va a ser 0. Y entonces, cuando yo quiera estimar la integral sobre la frontera de R, en realidad solo va a ser igual al valor que tenga sobre la frontera del rectángulo R0, ¿verdad? Hasta aquí sí ha sido más o menos como clara la idea de lo que vamos a hacer. Todavía no lo escribo, pero esa es la idea, ¿sale? ¿Sí? ¿Vamos más o menos claro, muchachos? Sí, más bien. Entonces la hipótesis era que perdón, F es analítica en todos puntos menos el Z0, ¿verdad? Exactamente, sí. Ajá. Ok. Dice la función f Es que ahí es... dice continua, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, claro, sí, tienes razón. Entonces, esta de aquí hay que suponerla analítica, ¿verdad? Si no, no jala, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Esta de aquí vamos a suponerla analítica. ¿Sale? Es la diferencia, ¿verdad? Hay que suponer la analítica en A menos el punto Z0, pero esta sí es importante, ¿sale? Que sí sea continuo en toda A. ¿Ok? Gracias, Caín. Muy, muy buena observación, ¿sale? Esto de aquí es imprescindible, ¿ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Gracias por la observación, ¿sale? Entonces, a ver, entonces, ¿cómo lo escribo? Okay. Ah, bueno, pues ya así no vamos a hacer. Vamos a tomar CAR1, un subrectángulo, de R que contenga a Z0 y R1 así hasta R2, ¿no? Vamos a ponerle así hasta R8 como en la figura, ¿no? Vamos a llamarle así como en... Es más difícil escribirlo que dibujarlo, ¿no? Como en la figura. ¿No les molesta que le ponga así como en la figura 1? Vamos a llamarle esta figura 1, ¿ok? ¿Sí está bien, muchachos? Entonces, fíjense que por Gursat, ¿no? En la versión de Hama, ¿verdad? F es analítica en RI. A ver, vamos a ponerlo así. Déjenme subir hasta aquí. Es analítica en RI, ¿no? Para toda I distinta de 0. Y desde luego cuando I vale 1, así hasta, ¿no? Hasta 8. ¿Están de acuerdo? O bueno, vamos a ponerle de una vez así, ¿no? Para toda I igual a 1, 2, así hasta 8. ¿No? Entonces, así. Entonces, así. Fíjense que si yo calculo la integral, ¿verdad? Sobre la frontera del rectángulo R de la función f. ¿No les molesta que prescinda del argumento z diferencial de z? No, ¿verdad? No, creo que no hay problema. No, está bien. Ok, esto va a ser igual a la suma, ¿verdad? Desde luego, la suma desde i igual a 0 hasta 8 de la integral sobre las fronteras de los rectángulos RIs de la función f. Y por el lema de Gursat, en la versión de Hama, esto solamente va a ser igual a la integral sobre la frontera del rectángulo R0 de la función f, ¿no? Y entonces, lo que entonces necesitamos hacer es, por demostrar, ¿verdad? O sea, para demostrar lo que queremos hacer aquí, esto de aquí, pues hay que demostrar, ¿no? Que para toda epsilon mayor que 0, ¿verdad? El módulo de la última integral, es decir,
el módulo de la integral sobre la frontera del rectángulo R0 de la función f, pues esto es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, a ver, todo esto lo dije así, digamos, de forma más o menos lenta, para que más o menos fueran como tratando de elucidar cómo hacer esta integral menor que epsilon. Muchachos, ¿alguien ya más o menos lo ve? Desde luego, ¿verdad? Fíjense que la hipótesis de que f sea analítica sobre el conjunto A menos Z0 nos sirvió para aplicar el lema de Gursat en la versión de Hama. Y entonces todo suena a que debemos de usar la continuidad de la función A, la continuidad de la función f en el conjunto A para poder estimar esta integral y ver que la podemos acotar siempre por epsilon mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, en efecto, hay que utilizar la continuidad. Entonces, fíjense, vamos a tomar sea epsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos acotar esta integral? ¿Alguien lo ve? Utilizando la continuidad. Fíjense, en realidad, ¿no? Nosotros hemos visto una serie de desigualdades, ¿verdad? Que nos han ayudado a acotar cosas. Lo comenzamos haciendo la clase anterior cuando probamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí vamos a poner lo que queremos utilizar, pero fíjense, la forma de estimar este tipo de integrales, ¿no? Es algo que seguramente ya lo hacían también mucho en cálculo, que es toman la integral, ¿no? Es decir, toman la integral, calculan su módulo y utilizan estos teoremas que hemos presentado para estimar el valor del módulo de la integral. Una forma de estimar su módulo, lo habíamos dicho, era con la siguiente integral, ¿se acuerdan? Era con, esto es menor o igual, no sé si lo recuerdan, que la integral sobre la frontera del rectángulo R0, ¿verdad? De el módulo de la función f. Si quieren, aquí sí le voy a poner para que sea claro, el módulo de la función f, pero esta integral es con respecto a la longitud de arco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y en particular, nosotros vimos que si la función f era acotada, esto siempre lo podíamos acotar de la siguiente forma. Entonces esto era menor o igual que lo siguiente. Lo podemos acotar por el supremo, ¿verdad? El supremo del módulo de la función f para todas las zetas que estén en la frontera del rectángulo, ¿verdad? En la frontera del rectángulo. Por el supremo de estos valores y multiplicado por la longitud de la trayectoria. En este caso sería la longitud de la frontera del rectángulo R0, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí, en este paso de aquí, es decir, al utilizar esta cota en términos del supremo, ya nos hace ligar, ¿verdad? La idea de que la función sea continua con la forma de calcular este supremo, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerden que cuando nosotros tenemos una función que es continua y la queremos, digamos, estimar en un conjunto compacto, pues eso siempre se alcanza, ¿verdad? Entonces, de la compacidad, no sé si ustedes recuerden, entonces de la compacidad, bueno, vamos a hacer, como la función es continua en A, como la función es continua en A, ¿verdad? Entonces existe un R, bueno, no vamos a ponerle R porque es R es para el rectángulo, vamos a ponerle M como siempre, ¿no? Existe una M en los números reales, un número real positivo, M mayor que 0, ¿no? Tal que
el módulo de la función f de z es siempre menor o igual que esta m, ¿verdad? Para toda z en el rectángulo, que es nuestro conjunto compacto. ¿Están de acuerdo? Entonces, con esto en cuenta, ¿verdad? Podemos estimar esta integral de esta forma y entonces este supremo en efecto se alcanza y esto nos queda menor o igual que m veces la longitud de la frontera del rectángulo R0. A ver, alguien me parece que hizo una observación. Sí, Caín, dime, ¿en qué me equivoqué? Bueno, eso no sé si lo que voy a comentar está bien. Por ejemplo, que sea continua en A no significa que sea acotada en A, o sí, porque hace un abierto. O sea, podría ser como un exponencial, perdón, una función 1 entre x curiosa, ¿no? Que es continua en un abierto, pero no en el z0, en el 0, por ejemplo, 1 entre x. Ajá, Según yo, la observación sería mejor para R, ¿no? Para el rectángulo R, que sí es un conjunto cerrado y acotado. Ok, sí, o sea, sí tienes razón. Sí, vamos a precisar eso para que utilicemos la compacidad como tú decías, ¿no? Ajá, aquí lo que quise decir es que como es continuo en A, pues desde luego es continuo en R, ¿no? Y ese R sí es en efecto un compacto, ¿no? Sí, pero escrito así tienes razón. Parece que estoy utilizando la propiedad al abierto, ¿verdad? Sí. Creo que queda del todo más claro si utilizamos digamos, si lo escribimos precisamente en R, ¿verdad? Tienes razón. ¿No? Si quieren, bueno, o sea, lo que intentaba yo poner es que es continuo en R, pues es continuo en A, ¿verdad? Creo que eso era más. La forma en la que lo dijiste era más claro, ¿no? Entonces, así, ¿verdad? Queda mejor escrito. Tienes toda la razón. Sí, ¿verdad? Sí, justo es lo que me refería. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ken. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues desde luego la elección de este rectángulo R0 siempre lo podemos hacer de tal forma que su frontera, ¿no? O sea, es decir, su perímetro sea menor que epsilon entre m, ¿no? Entonces claramente, ¿no? También podemos hacer la elección de este R1, ¿no? De tal forma que su perímetro sea menor que epsilon entre m. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora claramente podemos tomar el rectángulo R0 de tal forma que la longitud, ¿verdad? De su frontera sea menor que epsilon entre m, ¿verdad? Lo cual nos permite concluir, ¿no? Entonces, lo cual nos permite concluir que el módulo de la integral que deseábamos estimar, ¿verdad? El módulo de la integral sobre la frontera de el rectángulo R0 de la función f, en efecto es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, ¿verdad? Entonces, la integral original que queríamos calcular, es decir, sobre la frontera de R, también es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta fue la propiedad que utilizamos de la continuidad para probar esta versión del lema de Goursat en el caso en el que punto Z0 fuera un punto en el interior del rectángulo R, ¿verdad? ¿Fue claro para todos? Más o menos. Quizá lo hice demasiado largo, algo que no debí de haberle hecho. Pero sí, más o menos quedó claro.
¿Sí? ¿Para todos fue más o menos claro, muchachos? Todo claro. Todo. Ahora, ustedes ya seguramente ya están visualizando cómo modificarlo en los otros casos, ¿verdad? De ser el caso, entonces, si les parece, solamente hacemos, digamos, como el diagrama de las situaciones, ¿no? ¿Y cuál sería la subdivisión de el rectángulo R para cada caso? Lo que quiero decir es esto. Si nos fijamos en el caso 2, donde el caso 2 es que Z0 esté en la frontera, ¿no? Del rectángulo R, pues tenemos dos posibles situaciones, ¿verdad? Tenemos la situación que les decía, donde aquí tenemos nuestro rectángulo R, desde luego contenido en el subconjunto A, ¿no? Y por ejemplo, la situación 1, digamos como el caso 2.1, ¿no? Sería que al tener aquí nuestro rectángulo R, el punto Z0 cayera, digamos, así, ¿no? En uno de los lados, sin ser uno de los extremos del rectángulo, digo, sin ser uno de los vértices del rectángulo, ¿están de acuerdo? Y en este caso, ¿cuál sería la división que haríamos del rectángulo? Pues sería una muy parecida, ¿verdad? Es decir, tomaríamos un rectángulo que en uno de sus lados tenga precisamente el punto Z0 y tomaríamos estos otros rectángulos de esta forma, ¿verdad? De tal forma que ya no tenemos 9 rectángulos, sino que ahora tendríamos, digamos, vamos a llamarle a este R0, ¿no? Y pues si este lo llamamos R1, R2, R3, R4. Ah, no, sí tenemos, ¿cuántos? Sí, ¿no? No. A ver, ¿qué estoy diciendo? Ah, ya, es que puedo prescindir de estos, ¿verdad? Estos ni siquiera los necesito. ¿Para qué los necesito? Estos no los necesito. Porque en esos rectángulos no habría problema, ¿verdad? Respecto a la función que sea analítica en ellos. Entonces, en este caso de aquí, podría utilizar estas, R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Están de acuerdo? Es decir, tendríamos estos 6 rectángulos y desde luego podremos hacer las mismas consideraciones, es decir, que queden orientados como los queremos que estén, ¿verdad? Es decir, hacia acá, ¿no? Y aplicar el mismo razonamiento. ¿Están de acuerdo todos? Y pues en la otra situación, es decir, en la situación en que el vértice en efecto caiga en uno de los, el punto Z0 en efecto caiga en uno de los vértices del rectángulo R, es decir, supongamos en este, ¿no? En este de aquí, pues otra vez, ¿verdad? Hacemos la misma situación, es decir, tomamos estos rectángulos así, por ejemplo. Y en este caso nada más tendríamos 4, ¿verdad? R0, R1, R2 y R3. Y los mismos argumentos se valen, ¿están de acuerdo? Entonces este sería como el caso 2.2. ¿Ok? Pero el mismo razonamiento es válido, ¿están de acuerdo? Entonces no sé si les parezca demasiado agresivo de mi parte nada más dar el argumento así con los dibujos, pero creo que la idea es bastante clara, ¿no? De cómo se modificaría el argumento para aplicarlo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Por ejemplo, esto, bueno, cerraría esta propiedad de aquí. Y quizá un comentario que valga más la pena es lo siguiente. Y es que más adelante, dentro de las muchas cosas que vamos a probar respecto a las funciones, pero ya como en la teoría integral, es esta, fíjense. Una de las cosas padres que vamos a probar es que cuando es analítica en realidad es infinito. ¿Ok? Entonces, otra cosa que vamos a suponer, digo que vamos a probar, es que en la hipótesis que ahorita tomamos, es decir, que sea analítica en A menos el punto Z0 y continua en A, ¿no? Es redundante, es decir, en realidad lo que vamos a probar es que suponer, más adelante vamos a ver, que
f analítica en A menos Z0 en A menos Z0, ¿no? Y continua en A, esto ya implica que la función f es analítica en A. ¿Sale? Entonces fíjense que en realidad como que vamos a obtener otra versión, ¿no? Una vez que veamos que esto de aquí es ¿cómo se llama? Es una implicación. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan, pero a veces digamos como que en la jerga de lo que decimos así en matemáticas, ¿no? Estas hipótesis de aquí son más fuertes. ¿Por qué? Porque con ellas podemos pedir nada más que la función sea analítica, ¿no? En el sentido de que estas implican a esta, ¿sale? Pero no al revés, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver, ¿ok? Entonces, no sé si tengan dudas respecto a este teorema, ¿ok? Exactamente, ¿verdad? Sí, sí, en efecto, Nico. Entonces, fíjense, nota, si quieren, nota 2. ¿Ok? Entonces, por inducción. ¿Ok? Por inducción. Justo lo que decía Nico, ¿verdad? No solamente vale para un punto, sino que por inducción también vale para, ¿no? Para n puntos. Y entonces aquí nada más permítanme precisarles esto. Si f es una función en a menos un conjunto de n puntos, pero aquí precisamente lo que nos indicó Caín, ¿verdad? Es que esta debe ser analítica i, ¿verdad? Entonces vamos a poner así, analítica, ¿no? Entonces esto es importante. Es analítica i. ¿Ok? Analítica y pedimos que las mismas hipótesis para el rectángulo R, pero que ahora los puntos Z1, Z2, así hasta los Zn estén en el rectángulo, ¿verdad? Y además esté contenido en A. Si además f es continuo en A, entonces tenemos la misma conclusión, ¿no? Entonces, en efecto, este de aquí también se vale en general. Bueno, no en general, en el sentido de que cuando tenemos no solo uno, sino n puntos, ¿ok? Y ahora fíjense, una cosa que uno puede observar en este sentido de estas condiciones de que son más fuertes que otras, como que esta condición de pedir que la función sea continua, también es una hipótesis más fuerte, ¿no? Que la siguiente hipótesis. Fíjense, podemos dar otra versión del lema de Bursat utilizando lo siguiente. Si nosotros pedimos más o menos las mismas hipótesis, ¿no? Es decir, que A sea un conjunto abierto, R que sea un rectángulo cerrado, ¿no? Y contenido en A. Si tomamos un punto Z0, aquí sí va a ser necesario, ¿sale? Aquí sí vamos a pedir cosas más restrictivas. Aquí sí vamos a pedir que el punto Z0 esté en el interior. Y además pedimos una función f que sea analítica en A menos el punto Z0. Y de tal forma que se cumpla esta identidad de aquí, es decir, que el límite cuando z tiende a z0 del producto de f de z por z menos z0, si ese límite vale 0, entonces la integral sobre la frontera del rectángulo R es igual a 0, ¿sale? Y eso es lo que les decía, fíjense que la hipótesis de que la función f sea continua de A es una hipótesis más fuerte que esta de aquí, en el sentido de que la continuidad implica esta identidad, ¿están de acuerdo? Pero pues desde luego no al revés, ¿están de acuerdo? Entonces esa es una hipótesis más fuerte, la que probamos antes, pero digamos aquí una de las cosas que sí perdemos es cuando el punto Z0 esté en el rectángulo, ¿ok? Y la prueba se hace bastante, es bastante similar, ¿verdad? Entonces nada más, si les parece bien, vamos a ver qué modificaríamos, ¿no? En nuestros argumentos de el lema anterior para probarlo, ¿les parece bien? Entonces, a ver, vamos a demostrar esta versión. Entonces, demostración.
A ver, demostración. Ok, entonces lo mismo, ¿no? Para demostrar que la integral es 0, pues lo que vamos a probar es que, que en realidad su módulo está acotado por epsilon para todo epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces nuestro por demostrar sería enunciado en la siguiente forma. Vamos a demostrar que el módulo, ¿verdad?, de la integral sobre la frontera del rectángulo R de la función f, este módulo es menor que epsilon. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces fíjense, una vez más, ¿no? El procedimiento va a consistir en hacer la subdivisión, ¿verdad? Pero ahora sí vamos a hacer una subdivisión un poco más, digamos, un poco más cuidadosa. Entonces la situación es parecida a la de la vez pasada, ¿no? Tenemos aquí nuestro conjunto A. Tenemos aquí nuestro rectángulo R, ¿no?, contenido en A. Aquí no vamos a tener los subcasos respecto a la posición del punto Z0 respecto a R, porque aquí lo único que vamos a hacer es tomarlo dentro del interior, ¿verdad? Entonces fíjense, lo que vamos a hacer es exactamente un procedimiento similar, es decir, vamos a tomar un rectángulo específico, ¿no? Vamos a tomar un rectángulo específico que contenga nuestro punto Z0, ¿ok? Y hacemos el mismo procedimiento de subdivisión del rectángulo R, ¿no? Es decir, así, ¿verdad? Y hacemos exactamente la misma subdivisión de nuestro rectángulo R. Con estos rectángulos vamos a llamarle R1, R2, R3, R4, R5, R6. ¿Olvidé alguno? No, ¿verdad? No, ok. R y R7. ¿Ok? Ah, sí olvidé uno, ¿verdad? En el procedimiento olvidé este de aquí. Ok, vamos a ponerle R9, R8 y R9, ¿no? Entonces, desde luego, utilizando otra vez el de Hammer, ¿no? En las fronteras de estos rectángulos la integral va a ser 0. Y entonces lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por el valor de la integral en este rectángulo que le podemos llamar R0, ¿verdad? Pero como a diferencia del caso anterior, sí vamos a necesitar hacer la construcción de este rectángulo R0 de una forma un poco más cuidadosa, ¿no? Y que consiste en lo siguiente. Entonces fíjense, primero es que para epsilon entre 8, ya saben, ese epsilon entre 8, ¿de dónde sale? Pues desde luego de que en algún momento vamos a tener un 8 arriba y un 8 abajo, y para que quede acotada por epsilon esta integral, el módulo de esta integral, ¿no? Pues necesitaríamos pedir a epsilon dividido entre 8, ¿no? Entonces fíjense, para epsilon mayor que 8, digo, para epsilon entre 8, ¿no? Vamos a llamarle a esta hipótesis estrella, si quieren, ¿les parece bien? A la existencia de este límite, ¿no? Entonces por estrella, ¿no? Es decir, por la existencia de este límite, ¿no?, existe una delta mayor que 0, tal que, ¿no?, tal que si lo de siempre, ¿no? Si z menos z0 es mayor que 0, pero menor que delta, ¿verdad? Entonces, el módulo de la función f de z por el módulo de la diferencia de z menos z0 es menor que epsilon entre 8. O bien, el módulo de f de z
es menor que, vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo como epsilon dividido entre el módulo de z menos z0 y todo esto y multiplicado por 8, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos de tan solo la hipótesis de que nuestra función sea, que la función f esté asociada con la existencia de ese límite, ¿ok? Y ahora sí, fíjense, la elección de este rectángulo la vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, sea R0, ¿ok? Vamos a pedir no solo que sea un rectángulo, sino que además sea un cuadrado. Un cuadrado centrado en Z0. Cuando digo eso de centrado en Z0, creo que es claro, quiero decir que cuando en la intersección de sus diagonales, la intersección de sus diagonales precisamente es Z0, ¿sale? Centrado en Z0, del lado de longitud delta, y tal que, ¿no? La distancia de cada z a z0 sea menor que delta, ¿ok? Y esto es para toda z en R0, ¿ok? Esto desde luego siempre lo puedo hacer, ¿verdad? Y entonces, digamos, la situación que tenemos es esta. Si quieren, permítanme extraer el dibujo a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces más o menos así como un rectángulo, digo un cuadrado, perdón. Aquí en la intersección de sus diagonales está nuestro Z0, ¿no? Y la longitud de cada uno de estos lados es delta, ¿verdad? Y entonces fíjense, lo que estamos pidiendo es que para cada Z, ¿no?, que quede contenido en este rectángulo, el segmento que los une siempre sea menor que delta. ¿Están de acuerdo? Entonces eso es más o menos lo que estamos pidiendo. Y entonces fíjense, ahora sí, con esto ya podemos estimar, ¿no? Ya podemos estimar el valor de la integral. Pero fíjense, antes de eso, hagamos la observación precisamente que tenemos de el lema de Gursat en la versión de Jama, ¿sale? Entonces, hagámoslo solamente en una observación. Entonces, a ver, observación, ¿no? Entonces, por el lema de Gursat, ¿no?, en la versión de Jama, ¿no? Entonces, la integral sobre la frontera del rectángulo R de la función f, que desde luego es igual a la suma desde igual a 0 hasta 8, ¿verdad?, de la integral sobre la frontera de los rectángulos RI para cada I de la función f, pues esto no es otra cosa más que la integral sobre la frontera del rectángulo R0 de la función f, ¿verdad? Y entonces desde luego lo que necesitamos estimar es otra vez esta integral de aquí, ¿verdad? Y entonces con esto en cuenta, fíjense, la integral sobre la frontera del rectángulo R de la función f, cuando queremos estimar su módulo, pues es exactamente lo mismo que estimar el módulo, ¿verdad?, de la función f, pero ahora sobre la frontera del rectángulo R0, ¿verdad? Entonces, a ver, nada más porque aquí sí ya voy a aplicar directamente lo de la estimación. Entonces, a ver, aquí le voy a poner f de z, diferencial de z, ¿no? Y fíjense, esto es menor o igual, desde luego, que la integral sobre la frontera del rectángulo R0 del módulo de la función f de z por respecto a la longitud de arco, ¿verdad? Y entonces tenemos que esto es menor o igual, ¿verdad? Bueno, de hecho ya podemos decir que es menor, ¿están de acuerdo? Esto ya es menor que lo siguiente.
Fíjense que como el módulo de la función f está acotada por este número de aquí, ¿no? Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como epsilon dividido entre 8 por es el módulo de z menos z0 por la integral sobre la frontera del rectángulo R0, pero con respecto a la longitud de arco, lo cual no es otra cosa más que lo siguiente, es epsilon dividido entre 8 por z0 menos z por la longitud de la frontera del rectángulo R0. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, fíjense, algo que podemos, digamos, estimar de forma más precisa es lo siguiente. Bueno, aquí ya nada más, desde luego, ¿verdad? Como la longitud del rectángulo R0, ¿no? ¿Es cuánto? Es 4 veces delta. Esto de aquí ya lo podemos escribir de la siguiente forma, ¿verdad? Esto ya lo podemos escribir como epsilon dividido entre 4. A ver, díganme si hice bien la cuenta. Sí, ¿verdad? Entre z menos z0. Perdón, entre... Así, ¿verdad? ¿Ok? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo hice bien? Sí, ok. Y entonces ahora sí, fíjense, esto de aquí lo que podemos estimarlo todavía mejor es haciendo la siguiente observación. Esto de aquí, es decir, la mitad de el lado de este cuadrado, pues desde luego que es delta entre 2, ¿están de acuerdo? Esto de aquí es delta entre 2. Y entonces fíjense que obtengo lo siguiente. No sé si lo noten, pero si nosotros hacemos la siguiente observación, ¿no? Entonces todo esto es delta, pero esto de aquí es delta entre 2. Entonces, a ver, lo voy a voltear esto para que se vea aquí, ya aprovechando el z que dibujé. Entonces esto de aquí es delta entre 2, ¿no? Suponiendo que este de aquí es exactamente la mitad. Y entonces fíjense, cada vez que yo me tomo una z, no sé si ustedes lo notan, pero en este triángulo rectángulo que voy a tomar, ¿no? Este de aquí, y utilizando el teorema del punto gordo, ¿no? Este de aquí que sea nuestro z0. Fíjense, en este triángulo rectángulo, ¿no? Que estoy haciendo aquí, ¿no? Pues desde luego este de aquí es la hipotenusa, entonces a lo más los puntos z, ¿no? Están a distancia delta entre 2, ¿están de acuerdo? Es decir, siempre los rectángulos, digo, a lo menos, perdón, la distancia de todos estos z al punto z0 es delta entre 2. ¿Por qué? Porque cualquiera que no esté en este segmentito de aquí es la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Y entonces pues siempre es mayor o igual, ¿verdad? Que nuestro delta entre 2, es decir, siempre puedo hacerlo, ¿no? Con este triángulo, y entonces esta hipotenusa pues siempre es mayor que cualquiera de los catetos, en particular que este de aquí, que también mide delta entre 2. ¿Están de acuerdo? Este de aquí también mide delta entre 2, ¿no? Y entonces lo que puedo afirmar es lo siguiente. Entonces lo que puedo afirmar es esto de aquí, ¿no? Entonces, ahora bien, entonces, a ver. Ahora bien, para toda z en el rectángulo R0, ¿verdad? Se cumple lo siguiente, la siguiente estimación, ¿no? Entonces, a ver, déjenme escribirla así como la traje. Ajá. Se cumple que nuestro z0 menos z, ¿no? Siempre es mayor o igual, ¿verdad? Que delta entre 2, ¿no? Es decir, ¿no? A ver si lo despejo. Fíjense que, a ver si lo despejo, ¿cómo me quedaría? Es decir que 1 dividido entre z menos z0
Bueno, a ver, aquí si quieren le pongo así, ¿no? Si quieren lo pongo para distinguirlo del caso en que Z sea Z0, ¿no? Entonces, a ver, para toda Z en Z, en R0 menos el centro, ¿no? Se cumple esto, es decir, este módulo siempre es menor o igual que delta entre 2, ¿no? Y entonces, por lo tanto, vamos a ponerle así, doble estrella, ¿no? Entonces, de doble estrella, donde doble estrella es lo siguiente, vamos a ponerle que esto sea de aquí doble estrella. De doble estrella, fíjense que si uno entre esto de aquí lo podemos hacer siempre menor o igual, ¿verdad? Que delta entre 2, ¿no? Pues ya podemos obtener, ¿verdad? Algo que nos quede en términos de epsilon. Solo que aquí algo me faltó. Esto de aquí, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Nos faltó la delta, ¿verdad? Multiplicando, no, dividiendo, ¿verdad? No, sí, multiplicando, ¿están de acuerdo? Así. Sí. ¿Ok? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Entonces de doble estrella, fíjense, ya podemos estimar el valor de nuestra integral. La integral sobre la frontera del rectángulo R de la función f, ¿no? Esto de aquí, que es menor que epsilon por delta, entre 4 por z menos z0, ¿no? Esto va a ser menor que... No, pero aquí debería ser un medio, ¿verdad? Porque es 4 dividido entre 8 me da un medio, ¿sí están de acuerdo? A ver, ahorita digo lo que dije pensándolo. Esto de aquí, fíjense, esta longitud es 4 veces delta, o sea, esto de aquí es 4 veces delta, ¿no? Entonces, 4 entre 8 sí me da un medio, ¿verdad? Entonces, en esto de aquí debería ser un medio. Disculpen. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Me queda así, me queda menor o igual que lo siguiente. Fíjense, me queda epsilon por... A ver, ya me confundí. Ah, es que es al revés, disculpen ustedes. El despeje. Ya no puedo ni despejar. A ver, esto es 2 entre delta. ¿Están de acuerdo? A ver, lo paso multiplicando, ¿no? Entonces lo paso multiplicando, a delta dividiendo, y si lo paso dividiendo, sí me queda, sí, ¿verdad? Así ya está bien. Por delta, entre 2. Sí, ya sé que los confundí. Espero no haberlos confundido. Por 2 entre delta. Y esta ahora sí ya me queda epsilon. Sí se viene este despeje, ¿verdad? De aquí voy a despejar 1 entre z0 menos z, es decir, esto de aquí, ¿no? Entonces paso el 2 multiplicando, aquí está, y la delta dividiendo, sí, ahí está, ¿verdad? ¿Sí se entendió más o menos, muchachos? A ver, espero no los haya confundido. Creo que lo hice demasiado complicado. ¿Sí? ¿Sí se entendió más o menos la cuenta? A mí lo único que me queda duda es bueno, no sé, lo de que, ¿cómo se llama esto? El módulo de z menos z0 sea mayor o igual a delta entre 2. No sé, o sea, como que me confundí. Lo demás está bien. Esto de aquí, ¿no? Que sea mayor o igual que delta entre 2. Sí, justo como que es lo único que como que me hace un poquitito de ruido. Ah, ok, a ver, vamos a tratar de ver si lo que dije, lo que afirmé es cierto. Entonces, a ver, para no confundirme con lo que ya había dibujado, entonces, a ver, permíteme, Caín, hacerlo de la siguiente forma. A ver, aquí tenemos nuestro rectángulo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es esto. A ver, aquí está el centro, que es Z0, ¿no? Y entonces, cuando yo me tomo un Z cualquiera, ¿no? A ver, vamos a tomar. Ah, bueno, a ver, desde luego, ¿no? A ver, vamos a tomarnos aquí exactamente la mitad, ¿ok? Entonces, y voy a tomar este triángulo rectángulo de aquí, es decir,
¿Sale? Ok, este triángulo rectángulo de aquí. A ver, ustedes díganme, esto que estoy afirmando es cierto, ¿verdad? Esto de aquí mide delta entre 2. Y esto de aquí también mide delta entre 2. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 sí. ok. Entonces, a ver, si yo me tomo cualquier z en este rectángulo, ¿no? ¿Cómo puedo estimar con respecto a delta entre 2 esta longitud de aquí? A ver, a ver. ¿Siempre es mayor, igual o menor, igual? ¿Ustedes cómo lo ven? Porque lo que digo es esto, ¿no? Ajá. ¿Dónde lo escribí? ¿Dónde lo escribí? Ah, lo escribí aquí, ¿verdad? Ajá. Entre esto. A ver, acuérdense, puesto que este rectángulo satisface esta propiedad, ¿se acuerdan? Es lo que pedimos, ¿no? Pedimos que la distancia de z0 a z sea menor que delta, ¿no? ¿Ok? Sí. Es decir, esto de aquí siempre es menor que delta. Yo tampoco no lo veo. Es que siempre nosotros, por ejemplo, podemos como circunscribir una circunferencia dentro de ese cuadrado, ¿no? De tal manera que tenga radio delta entre 2. O sea, Ajá, ya tenemos una bola de radio delta entre 2, entonces ya tenemos puntos que son menores o iguales a delta entre 2. ajá. Bueno, la longitud de z0 a z, lo cual ya, ahora sí digamos que como que contradice lo que estamos diciendo ahí de ahora bien, de para todo z en r0 menos z0, pues ocurre eso, ¿no? Lo que dices es esto, ¿no? Que tenemos aquí esta circunferencia de aquí. Radio delta entre 2. Ajá. ¿Circunscribir o...? Ay, se fue. La terminología se me hizo al revés. Al revés, que nosotros pongamos dentro la circunferencia del cuadrado. Se me fue Inscribir. los nombres. Inscribir, eso, perdón. No te preocupes. Algo así, ¿no? Y dices que esta sea de radio, ¿qué, perdón? Delta entre 2, ¿no? Sí se puede eso, ¿verdad? Sí. Sí, esto siempre se puede hacer. Ajá. Y entonces tenemos ya puntos en el cuadrado, tal que su módulo con respecto a z0. Z0 menos z es menor o igual a delta entre 2. En particular que es menor a delta entre 2. Lo cual es distinto de lo que queríamos, ¿no? Arribita. Esto de aquí también satisface, ¿verdad? Ese sí. Ese Digamos, sí lo satisface que sea mayor o igual. z menos z0 sigue siendo menor que delta. Pues sí, ¿no? Porque si este es de delta entre 2, ¿no? No, que ese punto de afuera, no. Si está fuera de la bola, pues ya no. Ese sí es mayor o igual a z al delta. Ajá, esto es mayor que delta entre 2, ¿no? Ajá, sí, para ese puntito de afuera, sí. Ajá.
pero por ejemplo, si ponemos uno adentrito de la bola, ¿Sí? pues ese sí es menor. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que estoy tratando de pensar es, esto sí es menor, ajá. Pero esta es la otra condición, ¿no? La otra condición es que el rectángulo se ha construido de tal forma que la distancia a todos los puntos sea menor que delta. Eso siempre lo puedo hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues precisamente esto que decíamos, la forma al revés de verlo, ¿no? Es decir, que el rectángulo, si yo me tomo una circunferencia, ¿no? De un centro en Z0 y de radio delta, ¿no? Y de radio delta, entonces cuando inscribo un rectángulo, ¿no? No sé, pues incluso vamos a suponer que este es el rectángulo. Digo, el cuadrado, perdón. Cuando inscribo este cuadrado, este sí sigue cumpliendo lo mismo, ¿no? Que todos los puntos estén a distancia menor que delta, ¿estás de acuerdo? Sí. Estén a punto, ajá, esto de aquí que sea, esto de aquí que sea delta, ¿no? Ahora, y esto ya no jala con lo que tú dices, ¿no? Porque ya no puedo inscribir, ya no, ¿mande? Ah, no, perdón, continúa, perdón. Sí, ¿no? Porque ya no puedo poner este rectángulo que tú dices. Digo, este cuadrado, ¿no? Que de aquí, este de aquí mide delta entre 2. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo que todos queden dentro de una circunferencia de radio delta. ¿Estás de acuerdo? Ok, pero podemos hacer una otra circunferencia de radio delta entre dos, ¿no? Porque pues, tenemos la de radio delta, entonces ahí puede vivir también una de radio delta entre dos. Dentro de esta, Y ajá. pues ya tenemos puntos que cumplen que es menor. Ajá. Ah, pero dentro de del rectángulo. Ajá, dentro del rectángulo, ¿no? Eso sí ya está más complicado de ver si se puede. Sí, ok. A ver, estamos en esta, o sea, la primera cosa que pedimos, ¿no? Es que en efecto los puntos del rectángulo satisfagan una situación de este estilo, ¿no? A ver, nada más, deja, antes de ver si coincide con lo, si se contrapone a lo que tú dices, perdón, Caín, de aquí ya podemos sacar lo que estamos afirmando, que la distancia de cualquier z dentro de este rectángulo a z0 es menor, es mayor que delta entre 2. ¿No? O sea, este de aquí, ¿por qué debería ser mayor que delta entre 2? ¿Alguien lo ve? Digamos, si este es delta, este de aquí queda como delta entre 2, ¿no? En particular para los extremos, a ver. Sí, no, a ver, creo que sí, sí creo que sí hay que afirmar esto, digo, sí hay que detallar esta afirmación, ¿no? Y entonces, sí, a ver, sí, voy a tener que dejarlo pendiente, ¿les parece bien? Porque ya les estoy robando 15 minutos, entonces, pero dejen, lo pienso rápido y ahorita les digo por qué sí se debería de valer, ser algo con comparar hipotenusas de triángulos rectángulos, porque todas estas cosas salen con eso, pero de momento se me fue la idea, pero a ver, déjenme ver aquí sin mis apuntes que hice de ayer. Según yo ayer cuando lo planteé dije, pues sí, por esta de aquí, de la hipotenusa. Pero ya no me jaló. Okay. Entonces, Así no, sí, pasa, profe. ¿mande? Así pasa. Uno lo plantea en la mentecita, ya que lo escribes dices tú, no, no da chavos, no jala. Es la cuestión de la confianza, ¿no? De repente te dices,
Sí, ¿cómo no me va a salir esto? Y las matemáticas se encargan de disminuirte, ¿no? Y además te eligen la cosa más sencilla como una desigualdad, ¿están de acuerdo? Pero hay una frase que a mí me gusta, no sé si conocen a esta matemática que ha sido la única que ganó el premio Abel de matemáticas. Se llama, no sé si la conozcan, no es cierto, ya lo ganó otro, pero la primera, una que era iraní. Premio Abel, déjenla busco. Se llama. Bueno, también les debo el nombre, pero es iraní y falleció hace unos años. Y de ella una vez leí que ella decía que las cosas más bonitas, profundas en las matemáticas solo se le revelan a los que tienen paciencia. Entonces, ténganme paciencia y les revelaré. Es cierto, profe. Llevo muchos en la carrera y no se me revela nada. Es que no ha sido lo suficientemente paciente. Entonces, a ver, déjenle, doy una pensada a esto porque de momento sí me confundí, pero les prometo que se los explico, ¿sale? En la siguiente clase para ya nada más precisar esta prueba, ¿les parece bien? Vale, está bien. Sí. Pero tiene que, porque si no, esta desigualdad no nos ayuda a acotar las cosas, ¿no? Entonces, sí, nada más déjenle, doy una pensada y se los comparto para ver si les convence lo que llegué, ¿sale? Vale, sí, a lo mejor poniendo en la frontera de se podría hablar. Ajá, exactamente, sí, como es lo que les decía, tenía que ver con este caso extremo donde una de las hipotenusas era delta 0, ¿no? Era delta entre 2, y entonces esto de aquí claramente debe ser mayor que delta entre 2, ¿no? Porque es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿están de acuerdo? Entonces este sí es cierto que es mayor o igual que delta entre 2, ¿están de acuerdo? Sí, como decía, poniéndolo en la frontera, sí va a dar. Ajá, de hecho esto siempre es mayor que delta entre 2, pero ¿qué pasa con los otros del interior? ¿Por qué siguen siendo mayores o iguales que delta entre 2? ¿Están de acuerdo? Esa es la otra cosa, lo que no alcanzo a entrever. Pero sí, entonces déjenlo, pienso bien y se los comparto la siguiente clase, ¿sale? Vale, perfecto, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces nos vemos el día lunes, ¿ok? Profe, sí. ¿Una sesión de dudas de la tarea? Sí, es lo que estoy arreglando con Jama. Me pongo bien de acuerdo con él porque estábamos pensando que fuera mañana, pero todo depende de pues si la mayoría tiene tiempo mañana, ¿no? Y sobre todo en qué horario les quedaría, ¿no? Entonces, denme unos minutos para ponerme de acuerdo con él y en el peor de los casos, que no pueda él, pues yo los veo mañana, ¿sale? Como para tener la sesión de dudas. En particular del 5 que tú dices, porque sí hay algo que está medio raro con tratar de acotar esa diferencia de senos, ¿ok? Sí. Bueno también me salió otra duda, pero no sé si la podemos checar o mejor nos esperamos para mañana. Sí, mejor nos esperamos porque ya les robé mucho tiempo, entonces, ¿qué te parece si me preparas la bomba el día de mañana? ¿Te parece bien? Ok. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos vemos el día lunes, ¿sale? Vale, gracias. Bueno, digamos formalmente, pero la sesión de dudas la ponemos para mañana, ¿ok? Okay. Bueno, rápido, nada más para ver si estoy bien. La regla de Kramer para sistemas de ecuaciones se puede ocupar también para sistemas de ecuaciones con coeficientes complejos. Sí, desde luego, porque esa se prueba para cualquier campo, ¿no? No me acuerdo, pero entonces la puedo ocupar. Sí, porque es cualquier matriz, ¿no?
con coeficientes en un campo arbitrario, entonces sí la puedes utilizar. Ok, vale, pues. ¿Sale? Sale, Bueno, gracias. sale, cuídate. Hasta luego, nos vemos.